Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 36 al 40. Por supuesto. Es imposible que le pase algo a Yoan. Yoan es increíblemente fuerte. Mitsuri Kanroji levantó la barbilla con orgullo, como un pequeño cisne que se deleita con admiración, al escuchar el asombro de Yushiro ante el poder de Yoan. A Mitsuri le alegraban los halagos, pero los elogios para Yoan, eso la llenaba de aún más alegría. Al fin y al cabo, su corazón ya le pertenecía por completo. Aún podría haber esperanza y Tamayo, al igual que Yushiro, quedó atónita ante lo que acababa de presenciar. Yoan no solo había resistido ileso aquel brutal ataque, sino que casi había acabado con Susanoo en el proceso. Sin embargo, tras haber vivido durante siglos, Tamayo había visto una vez a un guerrero casi destruir a Musashi Butsuji de un solo golpe. Por lo tanto, no se mostró tan conmocionada como Yushiro. No se quedó boquiabierta ni gritó incrédula. Pero aún así la esperanza que creía muerta hacía mucho tiempo había comenzado a renacer. Porque en Yoan vio una oportunidad de ganar. Maldita sea. ¿Qué demonios eres, un humano? El cuerpo de Susanoo, medio destruido, se regeneraba rápidamente gracias a su curación demoníaca. Pero su expresión había perdido su tono juguetón y burlón. Ya no reía con risitas burlonas ni cantaba con voz melosa. Ven a jugar conmigo. Ella se había dado cuenta de algo de primera mano. Ese hombre que estaba frente a ella, tenía absolutamente el poder de matarla. No puedo permitirme ni el más mínimo desliz, pensó Susanoo, con la mirada aguda y cautelosa mientras cruzaba miradas con Yoan. Y, acabo de comprar este traje. Yoan estaba visiblemente furioso mientras miraba su traje negro hecho jirones. Había sido un encargo a medida. Un traje de combate diseñado exclusivamente para él. Había pagado una fortuna e incluso lo había hecho con urgencia. ¿Y ahora? Apenas lo había usado unos días. Ni siquiera había tenido la oportunidad de lucirlo como es debido, y ya estaba arruinado. Originalmente, había planeado poner a prueba la resistencia defensiva de su reflejo de la noche oscura. Al ser una habilidad con propiedades de crecimiento destructivo, no debería haberse anulado con simples balones. Así que decidió afrontar el ataque directamente. Pero había pasado por alto una cosa. Yaaba y su arte demoníaco de sangre. Flechas de purificación carmesí, que alteraban la trayectoria de los objetos en movimiento. Por reflejo, Yoan había alzado su escudo. Afortunadamente, se percató del repentino cambio de dirección del balón justo a tiempo y activó Tekai, la técnica del cuerpo de hierro. Sabía perfectamente que, con su actual cuerpo sabio, un ataque tan débil no le haría daño alguno. Pero el traje no tenía ninguna posibilidad. Ustedes dos están muertos. Yoan flexionó los brazos, no solo preparándose para el combate, sino también por la rabia que sentía al ver su atuendo arruinado. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia con Susanoo. Su puño de hierro se lanzó directo a su cabeza. Un golpe destinado a acabar con ella. Ah. Susanoo lo había estado vigilando como un halcón. Estaba en alerta máxima, preparada para cualquier movimiento repentino. Y sin embargo, él ya estaba sobre ella antes de que pudiera reaccionar. Su velocidad era monstruosa. Flechas Koketsu. Yaaba, que había estado observando en silencio desde la distancia, activó de repente los símbolos de flecha ocultos frente a Susanoo. Dirigió la fuerza de su arte demoníaca de sangre hacia Yoan. El puño de Yoan giró en el aire bajo la influencia de las marcas de flecha, apuntando directamente a su propia cabeza.
Como si lo hubiera previsto todo, Joan simplemente inclinó ligeramente la cabeza, esquivando con facilidad el golpe redirigido. «Qué molesto es este arte demoníaco de sangre», murmuró, claramente irritado. «En ese caso, ocupémonos primero de usted». Dirigió su atención hacia Yaaba. Este tipo era el verdadero problema. Con su interferencia, no había satisfacción en intercambiar golpes. Joan tenía que mantenerse constantemente alerta, anticipando cambios bruscos y ataques inesperados. «Tú». La voz de Susamaru se quebró al ver a Joan correr hacia Yaaba sin siquiera mirarla atrás. Se sintió completamente humillada. «Ah. Pagarás por subestimarme». Con un grito de furia, extendió sus 6 brazos al máximo, con los músculos hinchados y las venas palpitando. Se convirtió en una especie de cañón viviente, lanzando balones a Joan en una tormenta salvaje de destrucción. Criatura insensata. Joan ni siquiera miró atrás. Siguió avanzando, con la mirada fija en Yaaba, decidido a eliminar la mayor amenaza. «Si quieres sacarme de aquí primero, tendrás que llegar hasta mí». Yaaba activó su arte demoníaco de sangre a máxima potencia, cubriendo el área a su alrededor con símbolos de flecha invisibles. No creía que aquel hombre pudiera alcanzarlo solo con fuerza bruta. «Cae en mi trampa», pensó Yaaba con tristeza. «Solo entra y todo habrá terminado». En el momento en que desvió aquel ataque anterior de Joan, supo que ese hombre lo marcaría como objetivo prioritario. Y eso era precisamente lo que quería. Porque los ataques de Susamaru por sí solos no eran suficientes para romper las defensas de Joan. Pero si lograba atraer a Joan a su red de símbolos de flechas, y entonces él sería quien controlaría el campo de batalla. Desde donde estaba, con las manos en alto e inmóviles, observó cómo Joan se acercaba. Tranquilo, calculador, imperturbable. Pero Joan sabía perfectamente lo que estaba tramando. De hecho, ya había descifrado las artes demoníacas de sangre de ambos. Símbolos de flechas invisibles, ¿eh? Son invisibles solo a simple vista. Joan activó el flujo de su cuerpo sabio, sintonizándose con la energía natural que lo rodeaba. Su percepción se agudizó al extender sus sentidos. Ahí está. Podía sentir la presencia de innumerables hilos que lo rodeaban. Tal como pensaba. Fronteras invisibles. Estas debían ser las flechas Koketsu de Yaaba. Y ahora Joan estaba listo para atacar. Ahora que puedo verlos, no hay nada que temer. Al percibir los límites invisibles que lo rodeaban, Joan dejó de cargar directamente contra Yaaba. En cambio, comenzó a moverse a través del espacio con movimientos extraños y sinuosos. Desde la distancia, a Tamayo y a los demás, les pareció como si estuviera evadiendo algo invisible. ¿Qué está haciendo? Tamayo entrecerró los ojos mientras observaba atentamente. Empezó a darse cuenta de que las acciones de Joan probablemente respondían al arte demoníaco de sangre de Yaaba. Recordando cómo la trayectoria de Temari había desafiado la lógica anteriormente, sintió un repentino destello de claridad. Comenzaba a comprender. «Yushiro, ponte la venda, ahora». «Sí, Lady Tamayo», respondió Yushiro de inmediato. Su cuerpo ya se había recuperado, y rápidamente puso un talismán en la mano de Tamayo y otro en la de Mitsuri. Arte demoníaco de sangre. Venda en los ojos. Al activarse Yushiro su arte demoníaca de sangre, los talismanes surtieron efecto. De repente, la red de líneas invisibles que rodeaba a Yaaba se hizo visible para todos. Hilos de fuerza como venas rojas flotando en el aire. «Deben ser estas las que le dan ese poder», murmuró Tamayo, observando las extrañas flechas que palpitaban alrededor de Joan como una trampa que se activaba en pleno movimiento. Por fin comprendió por qué Joan se había movido de forma tan extraña. Había estado esquivando esas flechas. «Este hombre y es terriblemente poderoso», susurró Tamayo, asombrada de que Joan hubiera sentido y descifrado el arte demoníaco de sangre de Yaaba a través de puro instinto físico, sin la ayuda de la magia de Yushiro. «No. ¿Cómo podrías saberlo?» La voz de Yaaba tembló de miedo mientras Joan acortaba rápidamente la distancia entre ellos. Todo había ido a la perfección. Su trampa estaba lista.
En el momento en que Joan cruzó la frontera, Yaaba debería haber tenido el control absoluto del campo de batalla. Pero Joan lo había esquivado todo. Imposible. Su arte demoníaca de sangre jamás había sido revelada. Joan no podía saberlo. Su corazón se aceleró presa del pánico. Había cometido un error crucial. Confiado en su estrategia, había colocado la mayor parte de sus flechas en la trampa, dejando al descubierto su entorno inmediato. No hay nada imposible en ello, dijo Joan con frialdad. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser demasiado débil. Ya estaba frente a Yaaba. Y con las palabras aún resonando en el aire, el puño de hierro de Joan se abalanzó sobre la cabeza de Yaaba. Auge. Sonaba como una sandía abriéndose. La sangre salpicó por todas partes. El cuerpo de Yaaba se desplomó hacia atrás como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Se había acabado. Todavía no estaba muerto, pero estaba acabado. Aunque él y Susamaru siempre se habían jactado de pertenecer a los 12 Kizuki, en realidad no eran miembros oficiales. Los verdaderos demonios de ese rango no morían por una cabeza aplastada. Pero para los inferiores, como Yaaba, un cerebro destruido significaba la incapacitación total. Ahora no era más que un cadáver indefenso que esperaba el golpe final. Joan se apartó de Yaaba y volvió la mirada hacia Susamaru. Ahora, es tu turno. No había olvidado el grito que ella había propinado a sus espaldas hacía apenas unos instantes. Aunque fuera una mujer, aquella figura grotesca con 6 brazos palpitantes no era del agrado de Joan. Por el bien de la paz mundial, creo que es hora de que mueras. Maldita sea. Maldita sea. No caeré tan fácilmente como Yaaba. Susamaru estaba desesperada. Con Yaaba fuera de combate, se encontraba completamente sola. La misión que Lord Musan les había encomendado había fracasado, y no habría clemencia si regresaba con vida. Lo sabía mejor que nadie. Fallarle a Lord Musan significaba morir. Y así, si iba a morir, moriría luchando. Muere, maldito humano. Perdió completamente la cabeza. Pero sin el apoyo de Yaaba, su poder era simplemente fuerza bruta, salvaje, sin refinar y sin precisión. Joan simplemente destrozó cada una de sus bolas de mar y con sus puños desnudos, una tras otra. Se acabó. Y con eso, lanzó un solo puñetazo. Le dio de lleno en el pecho y la lanzó como una bala de cañón contra el grueso tronco de un árbol. Grieta. Las hojas salieron disparadas por los aires cuando el árbol se estremeció por el impacto. Susamaru yacía inmóvil debajo, completamente inconsciente. Mitsuri, acaba con ellos, dijo Joan, dándose la vuelta. Entendido, Joan. Mitsuri dio un paso al frente, sujetando con fuerza su espada Nichirin, y se dirigió hacia los cuerpos de los 2 demonios. Joan ni se molestó en mirar atrás. Lo sabía. Un solo tajo de esa hoja y todo habría terminado. Ninguno de los 2 se levantaría. ¿Puedo recoger un poco de su sangre? Tamayo habló de repente, con voz baja y vacilante. Quiero decir, es para fines de investigación, explicó rápidamente, visiblemente nerviosa. Su sangre contiene rastros de células de Kibutsuji Musan, quizás pueda analizarla y descubrir algo útil. Estaba asustada, visiblemente conmocionada por el poder abrumador de Joan. Aunque él acababa de salvarlos, Tamayo no tenía ni idea de lo que él o Mitsuri realmente buscaban. Ni ella ni Yushiro estaban en posición de resistir. Lo único que podían hacer era esperar que no fueran enemigos. Y recemos para que no fueran monstruos con piel humana. Recogiendo sangre. Adelante. Joan asintió en señal de conformidad con la petición de Tamayo, luego buscó con naturalidad un lugar y se sentó con las piernas cruzadas, completamente a gusto. ¿De verdad aceptó así sin más? Tamayo parpadeó incrédula. Estaba completamente preparada para negociar o incluso para negarse, pero para su sorpresa, Joan le había dado permiso sin dudarlo. Había hablado con tanta cautela, casi temerosa de provocar su ira, sobre todo después de haber presenciado la contundencia con la que había eliminado a los demonios. Sin embargo, ahora, su calma la desconcertaba.
¿Era confianza? ¿O tal vez arrogancia? Ni siquiera se había molestado en comprobar sus intenciones. Simplemente la dejó hacer lo que quisiera. Ella no era humana. Era un demonio. Aunque no comiera gente, su naturaleza no había cambiado. Y aún así la trataba con tanta indiferencia. ¿Podría ser que sea así de ingenuo? Se preguntó para sí misma. Aún así, apartó rápidamente esos pensamientos dispersos de su mente y se apresuró hacia los demonios caídos. En ese momento, su prioridad era recoger su sangre antes de que fuera demasiado tarde. Ya se preocuparía después por los motivos de Joan. De todos modos, no había escapatoria. Con ese pensamiento, una extraña sensación de calma la invadió, y corrió hacia Mitsuri, con la esperanza de impedir que decapitara a los demonios antes de que se recogieran las muestras. Mientras tanto, Yujiro no siguió a Tamayo. En cambio, se quedó quieto, con la mirada fija en Joan con una desconfianza manifiesta. Lo había visto todo. Sabía perfectamente que aquel hombre era aterrador. Los dos demonios contra los que acababan de luchar casi los habían vencido a él y a Tamayo. Sin embargo, ante Joan, se desmoronaron como hojas al viento. No, lo que sucedió fue aún más exagerado. Yujiro aún no comprendía el verdadero propósito de Joan. Pero, pasara lo que pasara, debía mantenerse alerta. Aunque su poder fuera apenas una vela comparada con la hoguera de aquel hombre, daría su vida por proteger a Tamayo. Joan ni siquiera miró a Yujiro. Un simple insecto con poderes de interferencia visual. Para Joan, semejante amenaza podía ser eliminada de un solo golpe. En cambio, su atención se centró en algo mucho más importante. Su sistema. Sí. El sistema. Por eso había insistido en enfrentarse solo a los dos demonios antes. En cuanto se activó la misión para ayudar a Tamayo, le prometieron una recompensa. Y Joan jamás desaprovechaba una recompensa del sistema. Al fin y al cabo, así era como realmente se hacía más fuerte. Sistema, date prisa y dame mi recompensa. Exclamó con impaciencia. No había nada que disfrutara más que la sensación de hacerse más fuerte. Timbre. Misión activada. Combate a los demonios gemelos, completada recompensa de la misión. Halo espinoso, disponible para equipar HMM. Halo de espinas. ¿Y se puede equipar? La curiosidad de Joan se despertó. Sistema, dame todos los detalles. La voz del sistema resonó claramente en su mente. Halo espinoso. Refleja una parte del daño recibido al atacante. El reflejo consiste en una cantidad de daño base, más un porcentaje del daño real recibido. Equipable. Este halo se puede cargar en el Dark Knight Shadow. Una vez cargado, no solo el escudo en sí poseerá el efecto, sino que el portador y los aliados seleccionados que se encuentren cerca del Dark Knight Shadow también obtendrán el beneficio. Ah, ¿sí? Entonces, es básicamente como llevar una armadura que refleja el daño, dijo Joan con una sonrisa. Esto estuvo bien, muy bien. Sistema, cárgalo en Dark Knight Shadow. Equipando ya al éxito. La superficie de la sombra de la noche oscura, su escudo característico, ahora brillaba levemente. Unas tenues púas ilusorias se enroscaban en su superficie. Con solo mirarla parecía doloroso golpearla. Perfecto. Ahora sus peleas iban a ser aún más satisfactorias. Había una razón por la que decidió incrustar el halo espinoso en su escudo. Dark Knight Shadow ya poseía la rara cualidad de ser indestructible. Ahora, con un efecto de reflejo de daño incorporado, era más que una simple herramienta defensiva. Se convertía en un arma ofensiva. Si alguien osara golpear su escudo, no solo no lograría hacerle daño, sino que además se lastimaría a sí mismo en el proceso. Y dado que los efectos del halo se extendían a otros, al equiparlo en su escudo, él mismo también se beneficiaba del aura. La próxima vez que golpeara a alguien, no sería solo potencia bruta, sino potencia más daño reflejado. Al fin y al cabo, incluso los puños sufren daño al golpear carne dura, ¿no? Después de todo, para aplaudir hacen falta dos manos. En cuanto a compartir el efecto del halo espinoso con otros, a Joan realmente no le importaba.
Si tuviera que compartirlo, la única persona que consideraría sería Mitsuri Kanroji. Al fin y al cabo, era alguien a quien consideraba suya de verdad. Los demás, simples conocidos, en el mejor de los casos. No. No me interesa. Puede que Joan hubiera planeado algún día eliminar al rey demonio, y ya había compartido cuerpo de hierro con el cuerpo de cazadores de demonios, pero incluso entonces, mantuvo una estricta frontera. El cuerpo era el cuerpo. Él era él mismo. No eran lo mismo. Lo que más importaba era su propia fuerza. Y en cuanto a destinar sus recursos al bien común. Sí, lo siento, pensó Joan con una sonrisa burlona. En el fondo soy un hombre egoísta. Señorita Kanroji, por favor espere un momento. Déjenme recoger la sangre primero. Tamayo dio un paso al frente, acercándose con cuidado al cadáver del demonio, con un pequeño frasco en la mano. Ah, ok. Mitsuri se detuvo en seco, a punto de golpear con la espada. Observó en silencio cómo Tamayo comenzaba a recoger con delicadeza la muestra de sangre. Señorita Tamayo, usted es muy cuidadosa, ¿eh? Comentó Mitsuri en voz baja. Es necesario, respondió Tamayo sin levantar la vista. Su sangre probablemente contiene rastros de la del propio Muzan Kibutsuji. Y con alguien tan taimado y astuto como él, no puedo permitirme ser descuidado. Una vez terminado, se volvió hacia el segundo cuerpo. Muy bien, señorita Kanroji, puede continuar. Yo pasaré al siguiente. Sin perder tiempo, Mitsuri decapitó decisivamente a los dos demonios y regresó hacia Joan. De repente, desde el cadáver de Susamaru, que se descomponía rápidamente, resonó un débil susurro. Ven a jugar, señorita Tamayo, ¿oyó algo hace un momento? Preguntó Mitsuri, mirando hacia atrás. Probablemente eran los restos de su testamento, dijo Tamayo con suavidad. No hay necesidad de darle importancia. Su voluntad, Al regresar junto a Joan, Mitsuri le dedicó un rápido gesto de asentimiento, indicando que el trabajo estaba hecho. Ahora era el momento de abordar el asunto en cuestión. Tamayo y Yujiro. La mirada de Joan se dirigió a la pareja. Señorita Tamayo, permítame presentarme como corresponde. Soy Joan. Ella es Mitsuri Kanroji. Tamayo respondió con una sonrisa tranquila. Joan, Mitsuri Kanroji, es un placer. Pueden llamarme Tamayo. Y él es Yujiro. ¿Puedo preguntar y qué los trae hasta aquí? Preguntó finalmente, formulando la pregunta que le rondaba la cabeza desde el principio. Al fin y al cabo, nunca antes los había visto, y su repentina intervención sin duda les había salvado la vida a ella y a Yujiro. Tenía que haber una razón. Tamayo, dijo Joan con sencillez, quiero pedirte prestada tu experiencia, concretamente, tus conocimientos médicos. ¿Mis conocimientos médicos? Tamayo ladeó la cabeza. ¿Alguien necesita tratamiento? No, no se trata de curar a nadie, dijo Joan negando con la cabeza. Quiero tu ayuda para derrotar a Muzan Kibutsuji. Muzan Kibutsuji. Los ojos de Tamayo se abrieron de par en par, pero entonces, alivio. Un alivio real y visible. Joan, en ese caso, nuestros objetivos coinciden perfectamente. Podrías decir que no me estás pidiendo ayuda, sino que ya somos aliados. Para ella, cualquiera que pretendiera destruir a Muzan Kibutsuji era bienvenido de todo corazón. Si eso aceleraba su caída, haría lo que fuera necesario. En realidad, llevo mucho tiempo investigando cómo derrotar a Muzan, confesó Tamayo. Igual que recoger sangre esta noche. Creo que, como médico, toda enfermedad tiene cura, y la demonización es, en esencia, una transformación del cuerpo. Si la comprendemos del todo, quizá incluso encontremos la forma de revertir la transformación de los demonios en humanos. Ella los miró a ambos con seriedad. Joan, Mitsuri Kanroji, tengo una petición. ¿Me ayudarán a recolectar la sangre de los 12 Kizuki? Si Muzan es tu objetivo final, sin duda te cruzarás con ellos. Son a quienes les ha donado su sangre en grandes cantidades. Estudiar su sangre nos permitirá comprender mejor su composición. Su voz no denotaba ni un ápice de vacilación, solo determinación.
Tras haber presenciado la fuerza que Joan había demostrado al aniquilar a Susanoo y Yaaba, Tamayo se sentía confiada. Si alguien podía sobrevivir a los 12 Kizuki y traerle lo que necesitaba, era él. ¿Eh? ¿Sangre de los 12 Kizuki? Exclamó Mitsuri de repente, abriendo mucho los ojos. Entonces si no habíamos perdido ya 2 oportunidades. La expresión de Tamayo se congeló. ¿Quieres decir y? Mitsuri ya estaba en racha, adelantándose a Joan con la explicación. Le encantaba presumir de sus logros. Oh sí. Ya luchó contra el rango inferior 3 e incluso contra el rango superior 3. Tamayo se quedó mirando, atónito. Espera, ¿te refieres a ese rango superior 3? Lo había subestimado por completo. Al principio, supuso que simplemente se había ensalzado con demonios de bajo nivel. Pero ahora sabía que no solo había matado a un demonio de rango inferior 3, sino que se había enfrentado a un demonio de rango superior 3 hasta el amanecer, y había vivido para contarlo. Esto es, Tamayo había servido directamente bajo las órdenes de Muzan. Sabía lo aterradoras que eran las lunas superiores. Y Joan seguía pareciendo tan joven. En ese momento, Tamayo sintió algo profundo en su interior. Una abrumadora sensación de que aquel hombre podría ser realmente la clave para destruir a Muzan Kibutsuji. Ella siempre había creído en un enfoque doble. Una de ellas era desarrollar una medicina capaz de debilitar a Muzan o incluso devolverle su forma humana. Pero esto requería una enorme cantidad de su sangre para la investigación, y ella no podía simplemente acercarse a él y pedírsela. Eso dejaba a los 12 Kizuki como la única fuente viable. El segundo problema. Incluso si la medicina funcionara, dudaba que fuera suficiente por sí sola. Era médica, sí, pero su visión siempre incluía a una guerrera. Alguien capaz de enfrentarse a Muzan hasta el amanecer y terminar la tarea bajo la luz del sol. Hace cientos de años, un niño prodigio estuvo a punto de lograrlo. Fracasó, pero por muy poco. Desde entonces, Tamayo nunca perdió la esperanza. Ella creía que algún día surgirían las personas adecuadas. Que alguien compartiría la misma convicción y la misma fuerza. Al mirar a Joan ahora, finalmente sintió que esa creencia se reavivaba con más fuerza que nunca. Y por primera vez en muchísimo tiempo estaba dispuesta a dar todo lo que tenía. Señorita Tamayo, por favor espere un momento. No tengo ningún problema en ayudarte a recoger la sangre de los 12 Kizuki, respondió ella en voz baja. Aunque no me lo hubieras preguntado, me los habría encontrado tarde o temprano, así que esto es simplemente una cuestión de conveniencia. Sin embargo, la expresión de Joan se tornó solemne. Mi visita de hoy no tiene como fin solicitarle que desarrolle una medicina para convertir a Muzan Kibutsuji de nuevo en humano. Quiero que desarrolles algo completamente distinto, algo mucho más peligroso. Quiero que investigues un suero que permita a los demonios sobrevivir bajo la luz del sol. Dejar que los demonios sobrevivan al sol. Tamayo se quedó paralizado. Ese es el mayor deseo de Muzan Kibutsuji. Ella miró a Joan, atónita. ¿Por qué querrías algo así? Eso es precisamente lo que él ha estado buscando todo este tiempo. Por favor, Tamayo, escúchame, dijo Joan con mirada firme. No te pido que lo hagas para Muzan. Te pido que lo uses, como cebo. ¿Cebo? Tamayo frunció el ceño, confundida. Así es. Una trampa. Para matar a Muzan, confío por encima de todo en mi propia fuerza, explicó Joan. Pero hay un problema enorme. Es demasiado bueno escondiéndose. No pienso pasarme la vida persiguiéndolo en las sombras. Pero y sonrió levemente, si apareciera algo que permitiera a los demonios vivir libremente bajo el sol, estoy seguro de que no podría resistir la tentación de salir de su escondite. Tamayo finalmente lo entendió. Para Joan, esto no era medicina. Fue un señuelo, una mentira bellamente elaborada diseñada para sacar al monstruo a la luz. Sí. Eso podría funcionar, admitió Tamayo, asintiendo lentamente. Al fin y al cabo, ella había servido a las órdenes de Muzan. Conocía su obsesión. Anhelaba la perfección. Un demonio que pudiera caminar bajo el sol, sin ataduras a la debilidad.
Ese siempre había sido su sueño. ¿Pero hoy es siquiera posible? Preguntó. ¿Dejar que los demonios sobrevivan a la luz del día? Su voz temblaba de vacilación. Sabía cuánto tiempo había buscado Muzan, cuántos recursos había agotado en vano. Si incluso él había fracasado, ¿cómo podría tener éxito ella? Joan notó su duda. Sí que puedes, dijo con firmeza. Tamayo, ¿y conoces el lirio araña azul? ¿El lirio araña azul? Los ojos de Tamayo se abrieron de par en par. ¿No es eso lo que Muzan ha estado buscando durante todos estos años? Sí. Y sé dónde está. Tamayo jadeó. Para ella, esas palabras fueron como un trueno en cielo despejado. Antes de escapar del control de Muzan, había visto de primera mano la obsesión que él sentía por esa flor. Convirtió a incontables humanos en demonios. Cada uno de ellos un par de ojos más, una herramienta más para recorrer la tierra en busca de él. Sin embargo, incluso después de siglos de búsqueda, no había encontrado nada. Y ahora, el hombre que estaba frente a ella afirmaba conocer su ubicación. Si tenemos el lirio araña azul, dijo Joan, ¿crees que podrás crear el suero? Haré lo mejor que pueda, respondió Tamayo, con voz firme pero con el corazón latiéndole con fuerza. Este hombre y podría ser realmente quien ponga fin a todo. Bien. Eso es todo lo que necesito oír. Y no te preocupes por recolectar sangre de los 12 Kizuki. Yo me encargaré de eso. Tú solo concéntrate en tu investigación. Tamayo asintió. Por primera vez en siglos, sintió que la esperanza, una esperanza real y tangible, nacía en su pecho. Pero justo cuando la conversación se sumía en el silencio, otra voz interrumpió. Joan. ¿Y dónde está el lirio araña azul, Mitsuri se inclinó repentinamente hacia adelante, con una sonrisa en el rostro pero pánico en los ojos. Tamayo parpadeó sorprendida, luego soltó una risita suave. No se había dado cuenta antes, pero la futura pilar del amor se mostraba cada vez más inquieta. Después de todo, Tamayo era hermosa de una manera delicada e inquietante. Cabello negro largo que caía en cascadas sobre piel pálida, labios carmesí suaves y gráciles, un brillo dulce en los ojos y a pesar de tener varios siglos de antigüedad, parecía una joven de 19 años. Y en ese preciso instante, estaba hablando con Joan. Joan de Mitsuri. Su radar Joan no paraba de sonar. Tenía que redirigir la conversación antes de que se convirtiera en algo peligroso. Ah, ¿el lirio araña azul? Joan se giró hacia ella con una sonrisa pícara. Bueno, no puedo precisar el lugar exacto, pero sé esto. Solo florece durante el día y solo 2 o 3 días al año. ¿Qué? ¡Qué raro! La mandíbula de Mitsuri cayó. Entonces florece durante el día. Los ojos de Tamayo brillaron con la comprensión. Muzan. Por eso has fracasado todo este tiempo, susurró. Fue casi poético. Había enviado legiones de demonios a buscar una flor que solo florecía a la luz del sol y cuando los demonios no podían ni siquiera ponerse al sol. No te preocupes por la flor, dijo Joan. Yo me aseguraré de que la consigamos. Pero hay otro problema. Tamayo, este lugar ya no es seguro para ti. Tamayo asintió solemnemente. Tienes razón. Ahora que habían matado a 2 demonios vinculados a Muzan, no cabía duda. Él sabría exactamente dónde estaban. Ya no podía quedarse allí. Cualquier demonio imbuido con la sangre de Muzan estaba conectado a él. Podía sentir lo que ellos sentían, oír lo que ellos oían. Existía una alta probabilidad de que su ubicación actual ya hubiera sido comprometida. Necesitaban otro lugar. En algún lugar escondido. En algún lugar lejos de la vista de Muzan. En algún lugar, el amanecer de la esperanza podría echar raíces silenciosamente. Final del